Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bueno, muy buenos días a todas y todos, a la comunidad norteña y a las personas que se conectan hasta ahora a través del canal de la Universidad de Uninorte Académico en YouTube, para acompañarnos en nuestro primer programa de Enclave Internacional de este año. Por supuesto, como siempre, reitero a nombre del área de Derecho Internacional, que es quienes hemos creado este espacio, agradezco al Departamento de Derecho y a la Oficina de Comunicaciones de la Universidad por ofrecernos este espacio de debate y reflexión. Por supuesto, agradecemos también al apoyo técnico y el acompañamiento técnico que hace posible esta transmisión. Como ya lo mencioné, este es un espacio creado por los docentes, los profesores del área de Derecho Internacional de la universidad, y hoy me acompañan mis queridas colegas, la profesora Shirley Yain, la profesora Silvana Insignares y la profesora Leticia Ross. El título de nuestra sesión de hoy es Derecho Internacional, Vacunas y Pandemias, más allá de la iniciativa COVAX. Para ello, hemos invitado a un experto en la materia, el doctor Pedro Villarreal. Pedro es Senior Research Fellow del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Es doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha dictado en los últimos años varios cursos sobre Derecho Internacional y Pandemias, así como sobre la Organización Mundial de la Salud y el Reglamento Sanitario Internacional. Después de su ponencia, vamos a abrir espacio para las preguntas de los colegas, de los profesores que están aquí hoy presentes, y también de estudiantes y audiencia en general. Así que las y los invito a dejar sus comentarios en el chat de YouTube para poder interactuar con el invitado. Bueno, sin más preámbulos, iniciemos con el tema que hemos preparado para hoy. Pedro, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a todas y todos en la Universidad del Norte de Colombia, en Barranquilla. Es una lástima que no pueda acompañarlas y acompañarlos en persona, pero debido a la pandemia, por supuesto, tenemos que hacer todo esto de manera remota. Y es un honor, por supuesto, intercambiar mis puntos de vista y mi trabajo respecto de la iniciativa COVAX y de cómo hasta qué punto ha contribuido a una distribución global de las vacunas contra COVID-19. Y procedo ahora a compartir mi presentación. Espero que lo puedan ver. Confío en que todas y todos pueden ver la presentación, y si no, por favor me lo indican. Bien, el título de hoy, como mencionó Manuel Góngora, es Derecho Internacional, Vacunas y Pandemias, más allá de la iniciativa COVAX. Si bien COVAX fue una iniciativa loable y por supuesto que había una necesidad de ese tipo de iniciativas en el marco de la pandemia de COVID-19, lo cierto es que en la coyuntura actual lo que ya se discute es, bueno, cómo podemos pensar en una iniciativa que cumpla aún más con los objetivos que se propone, en tanto a los dilemas a que nos enfrentamos en el marco de esta pandemia, entre ellos quién debe y quién puede tener acceso más rápido a las vacunas, que sobre todo en un inicio o en los momentos iniciales en los que tal bien es escaso. Y bien, COVAX fue planeada, esta iniciativa fue planeada como un antídoto contra el llamado vacunacionalismo o el nacionalismo de vacunas, quizá no sé, en términos extraños, pero pueden ver, según entiendo, mi segunda diapositiva, ¿es así? Bien, de lo contrario me lo indican. Y recordemos que la carrera por procurar la mayor cantidad de dosis de vacunas contra COVID-19
en el marco de esta carrera, la capacidad global no alcanzó para producir volúmenes suficientes para ofrecerlas a la población mundial al mismo tiempo. Y esto fue, digamos, el escenario de este vacunacionalismo, donde cada país se esforzó en procurar el mayor número de dosis para su propia población, y hay distintas razones, tanto de derecho internacional y como ni se diga, por supuesto, de derecho nacional, que, digamos, impulsan, ¿no?, o que motivan este interés en procurar dosis de un medicamento vital para la propia población. Y COVAX surge como una alternativa a través de la cual los países podían utilizar un mecanismo único de licitación de estas vacunas. Y licitación, entiéndase, en efecto, en el sentido jurídico, una manera en que los estados podían adquirir a través de contratos que son llamados de otra manera, pero en el fondo son contratos de derecho privado. Los estados podían adquirir vacunas de las empresas farmacéuticas que producían esos insumos médicos. Y uno de los beneficios de este mecanismo global único de licitación sería, en teoría, no fue, digamos, este beneficio no se observó en su mayor dimensión, sería prevenir que la cadena global de suministro se sobrecargase, es decir, que la cantidad de demanda que hay de esas vacunas no conduzca a la parálisis de la cadena de suministro, que, insisto, tiene capacidades limitadas, y ello a su vez conduce a que países con un mayor poder adquisitivo acaparen vacunas gracias a su poder adquisitivo, es decir, quien más puede pagar puede tener un acceso prioritario a esos insumos médicos. Estamos hablando de un esquema comercial donde, por supuesto, lo que se busca es un afán de ganancias y un afán digamos, de recuperar la inversión, y no solo eso, sino más allá de recuperar la inversión que fue llevada a cabo en el desarrollo de esas vacunas. Y a fin de impedir que esta sobrecarga de la cadena de suministro, un mecanismo único de licitación podría concentrar el suministro en un solo actor, en este caso la iniciativa COVAX, y como veremos, el administrador de esa iniciativa, que es un organismo público-privado. Al tener un mecanismo global único de licitación de vacunas, faltó completar la frase, pero eso a su vez impediría que los estados compitieran entre sí. El mecanismo de licitación de COVAX, que es legalmente administrado por Gavi, la Alianza por las Vacunas, así es una asociación público-privada, tomó en cuenta el diferente poder adquisitivo de los países. Ciertamente no todos están en la misma capacidad de contribuir económicamente con la licitación de las vacunas, y eso resultó en distintos tipos de contratos o acuerdos de derecho privado, ya sea compromisos de compra anticipada para los países que se considera tienen los suficientes recursos para comprar las vacunas, o compromisos anticipados de mercado que que es para los países que se considera deben de recibir las vacunas a través de una ayuda al desarrollo, y eso dependió de los niveles de ingreso per cápita de cada país, ¿no?, conforme a los indicadores del Banco Mundial. Aquí vemos cómo el papel de estos indicadores determina cuál va a ser el esquema de acceso a las vacunas, es decir, conforme a los estándares desarrollados por el Banco Mundial de cuáles países tienen un suficiente nivel de ingreso. Ese indicador será determinante a su vez para qué tipo de contrato deben firmar cada estado para adquirir las vacunas contra COVID-19. Y se dividió a los países en estos dos grupos. Solo hubo dos grupos, es decir, no hubo una mayor distinción. Y esto ya, por supuesto, es una división binaria
un poco reduccionista, porque por supuesto que hay una gran variación en los niveles de ingreso de múltiples países. Y aquí vemos, espero que se visualice bien, el esquema de COVAX, que en términos generales funciona así. Las empresas farmacéuticas que están aquí arriba, que son las que desarrollan las vacunas en un primer lugar y que, pues, digamos, que logran la autorización, además regulatoria, de esas vacunas. Esto es un requisito para poder vender las vacunas, el hecho de que las autoridades nacionales encargadas de certificar que esas vacunas son seguras y efectivas y de calidad puedan ser vendidas y puedan ingresar al mercado. Estas empresas farmacéuticas firman un contrato de suministro con Gavi, la Alianza por las Vacunas, que es una asociación público-privada. Es un contrato de derecho privado, ciertamente, y una de las desventajas de esta parte del esquema COVAX es que estos contratos no son transparentes. No tenemos acceso, no hay un acceso al público para poder ver qué exactamente hay en esos contratos. Se estima que hay cláusulas generales y demás, pero lo cierto es que el resultado de las negociaciones entre empresas farmacéuticas y Gavi no siempre es de acceso público. Y una vez que Gavi, a través de la iniciativa COVAX, compra estas vacunas o firma estos contratos con las empresas farmacéuticas, a su vez los estados, los distintos estados, pueden firmar ya sea los compromisos de compra anticipada, que son esos contratos que conllevan un pago anticipado, además de un adelanto donde incluso antes de que estén inmediatamente disponibles las vacunas, los países pueden de una vez reservar una determinada cantidad que posteriormente se les será proporcionada. Y por otro lado, los estados con menores niveles de ingreso que firman compromisos anticipados de mercado o CAMS a través de ayuda al desarrollo, estos países no deben de ofrecer un pago anticipado para poder tener acceso a esas vacunas. Entonces vemos cómo esta distinción binaria ya juega un rol determinante en el modo de acceso a esos bienes tan preciados que son las vacunas contra el COVID-19. Y ya es, digamos, un ejercicio impresionante de autoridad por parte de Gavi, que decidió básicamente cómo tendrían acceso estos países a las vacunas. Pues bien, así es como fue diseñada la iniciativa COVAX. Y todos los estados, insisto, tanto los de alto como los de bajo y mediano ingreso per cápita, conforme a los criterios del Banco Mundial, podían firmar contratos a través de COVAX. Y la condición es que todos los países participantes recibirían hasta un nivel determinado de dosis de vacunas en un primer momento. Ningún país, al menos en un primer momento, puede recibir más del equivalente a un 20% de su población de dosis de vacunas, hasta que todos los demás países hubiesen recibido la misma cantidad. Y aquí vemos la dimensión de equidad que buscó la iniciativa COVAX, que intentó lograr la iniciativa COVAX, un sistema más equitativo de distribución de vacunas. Bien, y otra de las condiciones, tanto para unos como para otros estados, pero sobre todo para los estados que firmaban compromisos anticipados de mercado, es decir, los que recibirían vacunas a través de ayuda al desarrollo, es que habría una distribución prioritaria a nivel nacional, dividida en distintos grupos. Primero se le daría prioridad a los trabajadores del sector salud y a los trabajadores sociales que están en contacto con la población, contacto directo, y después se pasaría a la población en alto riesgo, que debido a la enfermedad COVID-19 son las personas mayores de 65 años y aquellas personas con condiciones subyacentes de salud, que se entiende que tienen enfermedades crónicas o demás. Y después se pasaría a la población en general.
Y esto fue una condición y un esquema de distribución que buscaba, insisto, mayor equidad. Y COVAX además ofrecía ventajas contractuales y para aquellos que actualmente ven derecho de los contratos o derecho internacional privado. En COVAX los términos y condiciones que aceptan los estados en su calidad de compradores o de los que adquieren a través de compromisos anticipados de mercado. Estos términos y condiciones son los mismos para todos los países participantes de cada categoría, es decir, tanto para los que firman compromisos de compra anticipada como para los que firman compromisos anticipados de mercado. Cada grupo tendrá términos y condiciones uniformes, es decir, nadie puede tener ningún estado podría tener una ventaja por encima de otro. En cambio, adquirir vacunas a través de contratos bilaterales paralelos con empresas farmacéuticas no le permitía a los estados saber si estos términos y condiciones que aceptaban eran mejores o peores que los demás. Sí, cuando cada estado, cada gobierno negociaba con empresas farmacéuticas, lo hacía a ciegas. No sabían, a menos que fuera por filtraciones en la prensa, además, pero no tenían una manera muy precisa de saber qué firmaron exactamente las autoridades de otros países, a qué se comprometieron y qué ofertas recibieron por parte de las empresas farmacéuticas, y esto derivó en una variación en los precios y en la prioridad del acceso de la distribución a las vacunas, y esto es justo lo que se intentaba evitar con COVAX. Bien. En caso de incumplimiento de las cláusulas de estos contratos, y esto por supuesto ya aborda cuestiones de derecho contractual, incumplimiento ya sea por parte de Gavi, que puede, digamos, no cumplir con los términos fijados en esos contratos, o de los estados, hay la posibilidad aún de recurrir al arbitraje. Hay unas cláusulas que prevén el arbitraje comercial, y para efectos de arbitraje se señaló como sede a Ginebra, donde está ubicada Gavi, la Alianza para las Vacunas, pero es aplicado el derecho de Inglaterra o el derecho inglés. Aquí tenemos una dinámica multinacional en donde las controversias conducen a la aplicación de un derecho extranjero, del derecho de otro país, en un arbitraje que tiene un lugar en este caso en Ginebra, y los ejemplos de posible incumplimiento que pudieron ser demoras, como las hubo, pero cuando esas demoras fueran injustificadas, es decir, que no hubiera una razón válida para esas demoras, o que las vacunas fuesen utilizadas para otros fines, especialmente en el caso de los que las adquirían a través de los compromisos anticipados de mercado. Pero no ha habido ninguna controversia hasta ahora, así que esto es una posibilidad por el momento. Y ahora COVAX coexistió con el vacunacionalismo. No estamos hablando de una iniciativa que superó, que era todo o nada, es decir, que o están con COVAX o están con vacunacionalismo o se compran las vacunas totalmente por su cuenta. No era así. Participar en COVAX no impedía a los estados firmar sus propios contratos bilaterales con compañías farmacéuticas. Claro, debían de informarle a Gavi cuando lo hacían, pero en teoría los gobiernos podían comprar tanto a través de COVAX como a través de sus propios contratos con las empresas farmacéuticas. Porque la razón detrás de esto, y que es quizá un motivo de discusión donde podemos cuestionar hasta qué tan lejos puede ir el derecho internacional en mitigar el nacionalismo. Los gobiernos no estaban y no están dispuestos a renunciar a sus posibilidades de procurar dosis de vacunas contra COVID-19 de manera más expedita por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque dado que las autoridades nacionales son ante todo responsables de su propia población, y de su propia población, y sobre todo si estamos en sistemas democráticos, es la que va a pedirles rendir cuentas cuando eso no suceda
cuando no prioricen sus propios intereses. Bueno, los gobiernos tuvieron en cuenta esto y ciertamente no no estaban dispuestos a renunciar totalmente a la posibilidad de procurar esas dosis por su cuenta. El resultado de esto es que los estados que podían pagar más que Gavi, la Alianza contra las Vacunas, esta asociación público-privada que es la administradora de COVAX, hicieron uso de su poder adquisitivo. Y esto es lo que nos llevó a la circunstancia actual global de una prevalencia del vacunacionalismo. Los pronósticos iniciales de COVAX eran de distribuir 2.000 billones de dosis para fines de 2021, pero se logró alrededor de la mitad de esta cantidad. Y eso ya supongo que no es, digamos, insignificante, pero quedó lejos de alcanzar el objetivo inicial. Y dos obstáculos sobresalen aquí y que podemos con mucho gusto explorar más a fondo en la discusión. Dos obstáculos sobresalieron para el éxito de COVAX. El primero fue que la participación tanto de los estados como de las empresas farmacéuticas fue estrictamente voluntaria. No es una obligación jurídica, es decir, si los estados de uno o de otro grupo no quieren participar, no hay manera de obligarlos conforme a la normatividad actual de derecho internacional público. Y por otro lado, los pronósticos de COVAX dependieron en mayor medida de pocos manufactureros, es decir, pocas empresas farmacéuticas que podían cambiar además conforme a las circunstancias. Las capacidades de estas empresas farmacéuticas a su vez podía cambiar de un momento a otro porque estamos hablando de un esquema de cadenas de suministro global que depende de múltiples piezas que están en su lugar y que funcionen para que se garantice un suministro constante de esas vacunas. Y bien, para cuando las primeras vacunas fueron aprobadas en noviembre de 2020, la mayor parte de los países de altos niveles de ingreso per cápita habían firmado contratos bilaterales fuera de COVAX y eso les permitió tener acceso prioritario. Y como mencioné anteriormente, si no lo hacían, bueno, se enfrentarían a su propia población que diría, ¿y por qué no nos favorecieron a nosotros? ¿Y por qué no hicieron uso de los recursos que tenemos para adquirir esas vacunas? Y no es una pregunta fácil de responder, debo decir. Y el resultado fue, aquí vemos muy grandes rasgos que en el Foro Económico Mundial en enero de 2021, la mayor parte de las vacunas había sido distribuida a los países de mayor ingreso. Y eso, por supuesto, dejó atrás a los países de menor ingreso y derivó en la inequidad que vemos actualmente. Y el resultado es que COVAX fue rebasada por el vacunacionalismo. Alrededor del 10% del total a nivel mundial han sido distribuidas a través de COVAX y esto, insisto, no era el propósito, sino que no hubo la manera de que COVAX fuese lo suficientemente atractiva tanto para las empresas farmacéuticas que podían hacer un mejor trato con cada país de manera separada, como para los estados que tenían mayores recursos y que decidieron adquirir esas vacunas con un acceso prioritario. Esto fue la realidad. Y además hubo eventos imprevistos. No solo fue el dinero, es decir, no solo fueron los recursos y el hecho de que los países con mayores ingresos se aprovecharan de su capacidad económica para rebasar a los demás. También hubo eventos imprevistos y que ilustran de qué modo estas cadenas de suministro multinacionales determinan el hecho de que haya una capacidad de manufactura suficiente. El principal proveedor de COVAX es el Instituto Serum de India y este instituto en un determinado momento, a pesar de que había firmado un contrato de suministro con COVAX,
no fue capaz de suministrar en el tiempo designado una suficiente cantidad de dosis de la que dependía en otros países. ¿Por qué? Porque India enfrentó una ola de contagios catastrófica en abril de 2021 que derivó en que el gobierno de la India decidiera restringir las exportaciones de las vacunas. Y eso incluía, por supuesto, las que iban destinadas a COVAX. Ahora, podemos discutir, por supuesto, más a fondo, hoy no hay tiempo, pero podemos discutir más a fondo por qué ocurrió esta ola de contagios, si alguien tuvo la culpa y demás. Lo cierto es que hubo una situación aguda, una crisis aguda de COVID-19 en India, y eso derivó en que el gobierno decidiera priorizar a sus propios habitantes y darle las vacunas a sus habitantes, en detrimento de los que esperaban estas vacunas que serían entregadas a través de COVAX. Y aunque esta medida está justificada tanto por el derecho de la Organización Mundial del Comercio, el derecho de la OMC, como por el derecho a la salud, que es donde, insisto, podemos discutir la misma formulación del derecho a la salud, conforme la doctrina señala que los gobiernos son responsables ante todo de la salud de sus habitantes. Lo cierto es que restringir el acceso a la vacuna afecta de manera negativa a los países que dependían de COVAX. Esto es el dilema y esto es la dualidad a la que nos enfrentamos a lo largo de esta pandemia y de la distribución de las vacunas. Entonces, para concluir y dar pie a la discusión, vemos todos estos obstáculos, vemos todos estos imprevistos que impidieron que COVAX funcionase como fue diseñada y que cumpliera con todos sus objetivos. ¿Cómo la podríamos mejorar entonces? ¿Cómo? Es decir, esta es la gran pregunta a nivel internacional y es una pregunta que está en el centro de la atención en tanto hay una negociación de un posible nuevo tratado u otro instrumento jurídico en materia de pandemias, porque una equidad sanitaria global necesita modelos alternativos donde se fijen pautas para una distribución universal de las vacunas contra COVID-19. ¿Qué pautas van a ser y quiénes van a decidir cuáles son esas pautas? Esto es lo que se discutirá en Ginebra, en donde se están llevando a cabo estas discusiones. Y lo cierto es que esto va más allá de la Organización Mundial de la Salud. También hay determinantes comerciales que competen más a la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué tan lejos se puede ir sin abordar esos determinantes comerciales? Yo sospecho que no muy lejos. Y, por supuesto, ¿de qué manera se puede pensar en una respuesta frente a pandemias en un futuro? Porque en la actual, desafortunadamente, hubo que trabajar con lo que vimos hasta ahora. En un futuro, ¿cómo enfrentar a pandemias, además, que pueden ser muy distintas a lo que hemos visto hasta ahora con COVID-19? ¿Cómo? Es decir, hay un reto y veo que ya hay preguntas en el chat, las que me remitiré posteriormente, pero sí, cómo prever eventos que no sabemos cuándo van a ocurrir y cómo, pues sabemos que hay un riesgo de que ocurran, como así fue con COVID-19. Hace 3 años, nadie pudo haberse imaginado que una pandemia alcanzaría estas dimensiones y sin embargo aquí estamos. Así que, ¿cómo mejorar esto en un futuro? Esto es una de las preguntas que le rompe la cabeza a múltiples negociadores en el marco de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra y a otros actores, por supuesto. Y con esto concluyo mi presentación. Agradezco su atención y me dará mucho gusto poder discutir estos temas más a fondo con ustedes. Así que hasta aquí mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Magnífico. Creo que abarcaste muchísimos temas que nos han tocado
de manera muy directa en el último tiempo, así que fascinante, excelente tu presentación. Bueno, hemos preparado algunas preguntas también desde la línea de cada una de las clases que está aquí presente, entonces daría paso inicialmente a Silvana, Leticia, luego, no, perdón, seguiría yo, luego Leticia y finalmente Shirley, pero tratemos de hacer preguntas cortas para que también demos el campo para las preguntas de los estudiantes y de quienes están viendo. Bueno, muchísimas gracias a Pedro por su brillante exposición. Creo que nos quedaron claros muchos conceptos, pero bueno, quiero aprovechar la oportunidad de que nos estás acompañando en este momento para hacer una pregunta un poco general, y es precisamente cómo crees que puede interactuar de una mejor manera este mecanismo COVAX con el sistema multilateral, específicamente con las Naciones Unidas, de cara a los propósitos y a los principios que establece la organización. Entonces me gustaría como conocer tu percepción frente a eso. Muchas gracias. Gracias, sí, Silvana, por la pregunta. Pero si nos podemos hablar de esto, yo sé que en Colombia es un tema y me confundo siempre en Colombia. Sí, gracias, Silvana. De hecho, una de las ideas que se ha propuesto, que está en el aire, es si no deberían de moverse esas negociaciones de la Organización Mundial de la Salud a la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque la Asamblea General, que tiene una competencia general, no se enfrentaría a las mismas limitaciones que sí tiene la Organización Mundial de la Salud de abordar tantos temas al mismo tiempo. Y la salud es un tema multidimensional, por supuesto, es decir, hay determinantes comerciales de la salud, hay determinantes ambientales de la salud, y en el caso de esta pandemia hemos visto cómo múltiples aspectos de nuestras vidas han sido afectadas. Entonces, para tener un instrumento más comprensivo o más amplio, una de las propuestas justo ha sido, ¿por qué no vamos al marco de la Asamblea General y que ese sea la plataforma para negociar un nuevo instrumento? Claro, esto aún permanece en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud, quizás se logre algún acuerdo ahí, pero ¿qué tan lejos puede ir? Esto es una duda y ciertamente se requerirá la colaboración institucional, se requiere ya la hay, colaboración institucional de otras agencias y organismos de las Naciones Unidas y fuera de las Naciones Unidas, ciertamente la Organización Mundial del Comercio, que no está en las Naciones Unidas. Pero lo cierto es que la OMS, debido a la dimensión de este tema que afecta tantos aspectos de nuestras vidas, no puede por sí sola abordar todo lo que está relacionado, ¿no?, con las pandemias. Espero que eso de algún modo haya abordado tu pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Tal vez conectándome un poquito a este punto, aunque yo tenía preparada otra pregunta, pero me parece interesante la conexión entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y lo contextualizo en el marco, pues, de todo este debate acerca de las exenciones de las reglas de propiedad intelectual para poder quitar las patentes a las vacunas, ¿no? Lo cual en parte hubiera resuelto en buena medida la distribución global de las vacunas, ¿no? Entonces no sé cómo lo verías tú. Pero aparte de eso, la pregunta que yo tenía originalmente pensada en, digamos, en el juego el papel que juega la OMS en el marco de las Naciones Unidas, y en particular pues en el sistema de derechos humanos. Me llama la atención muchísimo lo que tú estás señalando aquí, y es este dilema o vacío, no sé, en torno, por ejemplo, al derecho internacional de los derechos humanos. Cuando tú dices, efectivamente, se legitima a través de los tratados internacionales de derechos humanos darle prioridad a la atención del derecho a la salud de la propia población, lo que nos estaría justificando en este vacunacionalismo del que tú nos estabas hablando. Entonces, no sé si puedes desarrollar un poquito mejor eso, cómo podemos salir de esa
de ese dilema, ¿no? A través de, no sé, obligaciones extraterritoriales de los estados, derechos humanos, no sé, te lo dejo ahí como para que lo sepas. Con mucho gusto. Territoriales, estoy tratando para seguirle el hilo de la pregunta. Y en cuanto a las patentes, ciertamente eso fue él y continúa siendo el tema que genera desacuerdos fuertes entre los países donde hay una presencia más notable de la industria farmacéutica y los países donde no hay el mismo grado de presencia de las empresas farmacéuticas, en tanto a que estos otros que no tienen, donde no hay una industria farmacéutica tan desarrollada, carecieron en mayor medida de las capacidades para poder producir esas vacunas en su propio territorio. Entonces dependen de otros países, de que empresas o de que entes manufactureros que están en otros países puedan exportar esos productos a los países que necesitan esas vacunas u otros insumos médicos y que no tienen en su territorio la suficiente capacidad de manufactura para producirlos. Entonces, ¿qué papel juegan las patentes en todo esto? Por un lado, en este punto de la conversación y el debate a nivel internacional, ya se ha llegado a un entuerto o a una parálisis. No se puede avanzar más en la medida en que, por un lado, algunos consideran, y creo que hay fundamentos para considerarlo así, algunos consideran que, por ejemplo, suspender el acuerdo, los ADPIC, acuerdos sobre el derecho de propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, suspender los derechos de propiedad intelectual quizá no conducirían de manera inmediata a un aumento en la capacidad de manufactura, porque esa capacidad, por otro lado, depende de que existan, ¿no? La infraestructura, de que haya infraestructura, de que haya una capacidad además técnica en determinado país de producir estas vacunas. Y eso no se lograría con una suspensión, ¿no?, conforme al derecho internacional de estos artículos del acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Ahora, ¿para qué sí serviría el de suspender y que no se ejerciera a nivel internacional? No hablo a nivel nacional porque esta es otra dimensión. A nivel nacional también tenemos derechos de propiedad intelectual que no podrían ser, digamos, suspendidos en la misma manera en que los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional. Pero a nivel internacional lo que sí serviría es, por ejemplo, en febrero, tanto la Organización Mundial de la Salud como el gobierno de Sudáfrica habían ya creado una cooperación, habían establecido una cooperación para reproducir y para replicar las vacunas de otras empresas en Sudáfrica. Y esto fue el caso de la vacuna Moderna, donde se fundó un laboratorio o un centro de cooperación, más que un laboratorio, en donde se pudo replicar esta vacuna, ¿no?, sin necesidad de que Moderna, la empresa farmacéutica, le transfiriera la tecnología o todo el conocimiento que implica producir esa vacuna, ¿no? Se logró reproducir esa vacuna, y para lo que serviría suspender los derechos de propiedad intelectual es para que, en este caso, supongamos el gobierno de Estados Unidos, que es donde está Moderna, para que el gobierno de Estados Unidos u otro estado no demandase a Sudáfrica, la Organización Mundial del Comercio, por violar los derechos de propiedad intelectual, ¿no?, por el hecho de que reprodujeron esa vacuna sin la autorización expresa del que sostiene los derechos de patente. Para esto sí serviría, y creo que debe de afirmarse que esto sí que sería una ventaja de suspender esos derechos de propiedad intelectual, en mi opinión. Lo otro es más difícil, ¿no? Lo otro de aumentar las capacidades de manufactura y que se produzcan más vacunas, ¿no?, por el hecho de suspender los derechos de propiedad intelectual. Desafortunadamente hacen falta además otros pasos. Y esto me lleva a la segunda pregunta, Manuel, perdón si me estoy
extendiendo, me avisas, por favor. En cuanto al las obligaciones extraterritoriales, ¿no? Esto lo vinculo a las obligaciones extraterritoriales y cómo se podría entender en el marco del derecho a la salud. Bien, sí que hay una dimensión extraterritorial conforme, como sabemos, el derecho a la salud que está establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al menos a nivel multilateral, ¿no? También hay la dimensión, por ejemplo, en el sistema interamericano, en los derechos económicos, sociales y culturales, conforme a la Convención Americana. Pero a nivel multilateral, y dado que estamos hablando de un nivel global, está en el Pacto Internacional, el PIDESC, y este es el derecho a la salud, que ha sido interpretado a su vez por la Observación General de Comités de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bien, este derecho y en su dimensión extraterritorial tiene referencia sobre todo, digamos, qué obligaciones tendrían las autoridades de un país respecto de la población de otros países, ¿no?, que están fuera de ese territorio. Bien, se entiende que, por un lado, y esto sí ha sido, está más consolidado, digamos, esta perspectiva, no deben de impedir a través de sus acciones, es decir, no deben de impedir el goce y ejercicio del derecho a la salud en ese otro estado. Deben de abstenerse de llevar a cabo acciones que puedan derivar en obstaculizar el goce y ejercicio de ese derecho. ¿Cómo lo podría hacer, por ejemplo, el demandar a ese otro país por que ha violado derechos de propiedad intelectual, lo que a su vez deriva en que ese otro país no pueda producir vacunas? Sin embargo, lo más complicado y lo más difícil, y lo vinculo con la preferencia, digamos, nacional que hay en el derecho a la salud, es obligaciones positivas, ¿no? ¿Qué deben de hacer de manera activa las autoridades nacionales frente a la población que está fuera de su territorio? Deben las autoridades nacionales obligar a sus empresas farmacéuticas, por ejemplo, a que exporten esos productos a otros países conforme al derecho a la salud, y sobre todo si esos productos farmacéuticos son escasos y hay una presión para obtenerlos. Esta manera de extender el derecho a la salud al menos no ha sido confirmada, no ha sido apoyada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces sí estamos frente a este dilema, ¿no? Y por eso me referí a esa preferencia que hay por la población nacional, en tanto cuando los estados tienen que rendir cuentas ante este comité, lo primero que les preguntan es, y a veces lo único que les preguntan es, bueno, ¿y qué has hecho por la salud de tu población? ¿Cómo has respetado, garantizado el ejercicio y el goce y ejercicio del derecho a la salud de tus habitantes? No les preguntan en las sesiones de este comité, no les preguntan, bueno, ¿y qué has hecho para mejorar la salud de personas en otros países, ¿no?, en el territorio de otros países? Este es quizás el gran obstáculo que veo conforme a esta formulación del derecho a la salud, pero quizás hace falta una nueva interpretación, ¿no?, que pueda tomar en cuenta estas dimensiones extraterritoriales. Bueno, espero, para no tomar más tiempo, no sé si abordé todas tus preguntas, Manuel. Yo sé que me extiendo, pero yo encantado, por supuesto. ¿Sí? Sí, ya tenemos bastantes preguntas de estudiantes, entonces no quiero perder la oportunidad de escucharte contestarlas. Leticia. Buenos días, muchas gracias. Para un poquito de contexto, yo dicto un curso de Derecho Internacional Público, ¿sí? Y al momento estamos hablando de las organizaciones internacionales como sujetos de derecho internacional. Y entonces, pues hemos mirado un poquito a la Organización Mundial de la Salud en preparación para esta sesión. Y entonces mi pregunta, y creo que pues está relacionada un poquito con la pregunta de Manuel, y es si, y usted dijo muy claramente que la participación en la iniciativa COVAX por parte tanto de los estados como de las empresas farmacéuticas es completamente voluntaria, ¿sí? Mi pregunta es
si existe la posibilidad de interpretar el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, en particular el artículo 44, sobre la colaboración y la asistencia, de una manera que pueda hacer, especialmente por parte de los estados con más poder adquisitivo, entonces de hacer para estos estados una obligación en virtud de este reglamento de participar en iniciativas tipo la iniciativa COVAX. En particular porque pues también como usted lo dijo, la pandemia actual es algo que nunca ha pasado, pues sí, ha pasado antes, pero en tiempos cuando no había tantas reglas, tantos medios para enfrentarlas y todo eso. Pero entonces, si imaginemos un mundo en el que este tipo de evento va a ocurrir de nuevo, si podemos interpretar este artículo como una obligación para estos estados de participar en este tipo de iniciativas. Muchas gracias por su pregunta, Leticia. Y, por un lado, el artículo 44 del Reglamento Sanitario Internacional, y gracias por traer la colación, esto me permitirá abordar con un poco de mayor detalle qué papel jugaría este reglamento. Una de las limitaciones de este reglamento, y si vemos sobre todo su artículo 5, que habla de las capacidades mínimas que deben tener los estados, ¿no?, para desarrollar una preparación y respuesta frente a no solo a pandemias, sino a otros eventos, y que esta es el artículo 44 está vinculado, está relacionado con este artículo 5 del reglamento, es decir, de que los estados deben de colaborar y de apoyar a los otros estados para que desarrollen sus capacidades. Sin embargo, el reglamento hasta ahora, y sería difícil que lo hagan en un futuro, dado la manera en que está formulada la Constitución de la OMS en su artículo 21, no aborda el tema del acceso a medicamentos esenciales, ¿no? Habla de capacidad de preparación y respuesta en términos de las alertas, ¿no?, que deben de tener los estados deben de poner los estados en marcha cuando detectan que hay nuevas enfermedades circulando o que ven que algo sucede y que no está fuera del ordinario. Y no, esta obligación del artículo 44, si bien sí que es vinculante, es decir, hay una obligación de colaborar. Primero, la limitación es, primero, que no hay estándares o no hay un umbral claro de que hasta qué punto deben de colaborar y en qué medida, o sea, en qué medida de sus capacidades. Y por otro lado, dado que no hay una mención expresa del tema de acceso a medicamentos como parte del reglamento, sí que sería difícil que los estados aceptaran, ¿no?, esa interpretación. Además, sí, porque si se le vincula a COVAX, como mencioné al inicio, COVAX a fin de cuentas es administrada y legalmente administrada por esta asociación público-privada, no por la OMS. Entonces, si bien la OMS participó en su formulación, la iniciativa no tiene su sede en la OMS, sino en esta otra asociación público-privada. Entonces, sí que eso no implica que la OMS no pueda, motivar o fomentar, ¿no?, la participación en COVAX a pesar de que está fuera de su estructura, pero conforme al reglamento que sí es administrado por la Organización Mundial de la Salud, no he visto, al menos yo, esa interpretación hasta ahora. Quizás si hay una reforma del reglamento podría explorarse. No he visto esa interpretación que señale que esa obligación de colaborar se extiende, ¿no?, a la participación en estas iniciativas que además tienen una dimensión de derecho privado y donde habría esa complicación también de cómo crear obligaciones de derecho internacional público que incluyan además elementos de derecho internacional privado. Quizás se podría, pero sería bastante complejo, en mi opinión. Podríamos explorarlo, ¿no?, en un futuro. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Sí.
Shirley. Bueno, gracias Pedro por tu magnífica presentación y por la posibilidad de contestar también todas estas preguntas. Yo creo que más que una pregunta tengo un comentario con relación a lo que tú señalaste en un inicio, y es que se tratan de contratos privados entre empresas y estados. Y vemos aquí ese poder que las empresas han alcanzado a nivel internacional, porque es que el poder de imperio del Estado se perdió en estos contratos. Por ejemplo, se coló a través de la prensa el contrato entre Pfizer y el Estado colombiano para las vacunas, que es un contrato bilateral, como tú lo mencionaste, en donde uno puede encontrar cosas como que Colombia renunció a la inmunidad soberana, que uno siempre le enseña a los estudiantes: un Estado no puede ser demandado ante cortes nacionales, un Estado tiene inmunidad de sus activos, etcétera, etcétera. Y aquí Colombia y muchos otros países que firmaron este tipo de contratos con farmacéuticas renunciaron a la inmunidad soberana. Luego, además, como lo consideraron un contrato privado y en donde el Estado se bajó de su poder de imperio, también renunció o admitió que responder por las obligaciones que le pudiesen caer o recaer en cabeza de Pfizer con relación a posibles demandas que terceros pudiesen entablar contra las farmacéuticas. O sea, el Estado tiene que salir en la defensa de la farmacéutica. Renunciar a temas como si hay posibles demandas porque no garantizan que no haya habido infracciones por parte de la farmacéutica a la propiedad intelectual. Y entonces eso significa que el Estado va a tener también que responder por posibles infracciones a propiedad intelectual que hayan cometido las farmacéuticas. Y lo que es más relevante para el tema de derecho internacional privado, que es pues la materia que yo dicto, es el tema de cómo sometieron la solución de controversias a un arbitraje comercial o un arbitraje internacional en CCI con sede en Nueva York, en el caso de Colombia, y además que la ley aplicable para solucionar las controversias es la ley del Estado de Nueva York. Un poquito diferente con COVAX, que tú mencionaste que la sede es Ginebra y el derecho aplicable es el derecho inglés. Acá es el derecho del Estado de Nueva York si hay alguna controversia. Entonces yo creo que esto nos lleva a reflexionar sobre el rol de las empresas en el derecho internacional. Uno cuando enseña sujetos del derecho internacional público no siempre dice los estados, los organismos internacionales, y bueno, ahí la personalidad jurídica limitada de los individuos, pero yo creo que es que se han convertido, y esto nos lo demuestra, en un actor más del derecho internacional al que le deberían recaer un poco más de obligaciones en esta materia. No sé, ¿tú qué opinas con relación a eso? Muchas gracias por esta la pregunta y el comentario tan pertinente para la discusión actual a nivel internacional, porque efectivamente en el derecho internacional público, al menos en su concepción tradicional, tendemos a ver tanto a estados como a organizaciones internacionales como los que tienen personalidad jurídica. Por supuesto que los individuos también podrían tenerla en determinadas circunstancias, pero los principales sujetos, que son estados y organizaciones internacionales. Y esto deja por fuera el papel que juegan estos actores privados, actores no estatales, que efectivamente son los que deciden, los que toman las principales decisiones en el rumbo de la distribución de un bien público global. Recordemos, hubo una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud en 2020, en mayo de 2020, que denominó la inmunización, la vacunación contra COVID-19 como un bien público global. Y sin embargo, vemos que las decisiones sobre qué va a pasar con ese bien público global las toman los entes privados. Tan es así que, como mencionas, sí entiendo que hay este contrato entre Pfizer particularmente, que fue una empresa farmacéutica que negoció con términos muy favorables contratos con múltiples gobiernos. Recuerdo también que el gobierno de Perú, a través de su ministro de Salud,
se negó a firmar ese contrato precisamente por esas cláusulas con las que ellos no estaban de acuerdo en aceptar renunciar a la inmunidad soberana, por ejemplo, en la posibilidad de que se le embarguen bienes en otros países, bienes del Estado. Pero en la medida en que actúan como privados en esos contratos, por supuesto, al renunciar a su inmunidad soberana, la intención es que las empresas farmacéuticas, si quieren tener la certeza de que si no pagan los estados, ellos en un futuro podrían demandarlos y tener acceso a esos bienes inmuebles, por ejemplo, que de otro modo no podrían tener acceso. Y sí coincido en que esto implica una cesión de un grado de soberanía. Por supuesto que lo es cuando se renuncia a la inmunidad. Y por otro lado, en cuanto a responder por posibles demandas que terceros pudiesen tener, ciertamente eso incluía sobre todo la responsabilidad en caso de que los productos generasen efectos adversos, ¿no?, en los pacientes, y eso que es que puede derivar en responsabilidad civil. Y varios estados al firmar estos contratos, por ejemplo, solo por señalar otro ejemplo, Alemania lo hizo también, pero a través de una ley, se comprometieron a que ellos responderían si en caso de que hubiese demandas de personas que consideraban que esas vacunas les habían afectado. Recordemos que en un inicio, dado que fue un proceso de aprobación acelerado, había el riesgo, ¿no?, de que las vacunas generasen efectos adversos, efectos secundarios. Entonces, en caso de que los hubiera, las empresas farmacéuticas querían estar protegidas y pidieron tener esas cláusulas en los contratos. Y eso implicaba que los estados iban a ser los que pagaran por esas demandas en caso de que las demandas prosperaran, ¿no?, ante los juzgados, ante los tribunales. Entonces sí vemos como nuevamente eso, el poder de negociación de las empresas farmacéuticas, en tanto se trataba de un bien escaso y de que todos los estados querían tener acceso a él. Esto fue el resultado del poder de negociación de las empresas farmacéuticas, en donde tenían términos más favorables. De nuevo, esto hasta cierto punto se habría podido evitar con COVAX, no totalmente, pero hasta cierto punto, en la medida en que no habrían podido negociar de una forma en que lo hicieron uno por uno y sin que los demás supieran que aceptaron los otros. Y por último, en cuanto al derecho internacional privado, en efecto, vemos cómo las empresas farmacéuticas, o más bien su departamento jurídico, por supuesto que quiere, en caso de que haya una controversia, una disputa, que haya un litigio, quieren, por supuesto, llevar esos litigios a los foros que a ellos les convienen y con los que ellos están familiarizados. Y porque pues, los principales asesores jurídicos y los bufetes o despachos jurídicos están en esos países y se considera que tienen una mayor facilidad en manejar el derecho procesal de esos países y por lo tanto obligan a los estados a que acepten esas cláusulas, ¿no?, de que el derecho que regirá estos contratos será un derecho ya sea de Nueva York o del derecho inglés en Ginebra. Y sí, en efecto, yo coincido en que fueron contratos que fueron de una consecuencia considerable, de una gran consecuencia, y sin embargo no vimos un nivel de debate público en ninguna parte que yo haya visto. No hubo debate, no hubo una consideración de si era lo correcto, porque había la presión, ¿no?, de firmar esos contratos para tener acceso a las vacunas. Y eso fue desafortunadamente la situación con COVID-19 y quizá deberíamos de preocuparnos en el futuro de que no se tenga que recurrir a esos tipos de contratos para procurar vacunas, ¿no?, contra futuras enfermedades. Bien. Muchas gracias, Pedro. Tenemos varias preguntas muy interesantes de los estudiantes y no quisiera que se perdieran. Creo que en parte has resuelto al menos 3 preguntas de los estudiantes. La de Luis Carlos sobre cuál ha sido el manejo de COVAX frente a los derechos de propiedad intelectual
y las legislaciones internas de los estados sobre la materia. Creo que eso parcialmente lo resolviste con lo que hablábamos, de la pregunta que te formulé. La de María Delia, ¿consideras que mantener la capacidad de negociación a puerta cerrada de los países influyó negativamente en el objetivo de COVAX? Creo que también mencionaste algo sobre eso. Efectivamente sí tuvo un impacto negativo. Y la pregunta de Adriana Valentina sobre por qué en el arbitraje en caso de incumplimiento de las cláusulas de contratos se usa el derecho inglés. Creo que esas tres preguntas están, salvo que quieras agregar algo adicional a esto. Bueno, en cuanto a la capacidad de negociación a puerta cerrada, que se influyó negativamente en el objetivo de COVAX, sí, pero bueno, justo COVAX lo que buscaba era evitarlo. Pero así lo que influyó negativamente era que los estados hayan preferido ir a esas negociaciones, porque pudieron haberlo evitado si hubiesen ido a COVAX, pero que hayan preferido ir a esas negociaciones a puertas cerradas, a sabiendas de que eso los dejaría en una posición más desfavorable en cuanto en el tema de las negociaciones. Lo hicieron. Bien, pero sí, los demás coinciden que las abordé de algún otro modo. Espero haberles abordado. ¿Cuál otra pregunta? Sí, hay varias más. Hay una pregunta de Albert David. El que el vacunacionalismo rebasara el COVAX no fue algo que se podría predecir. Y también pregunta adicional, ¿tuvo el COVAX mecanismos para mitigar esta práctica aun cuando no había obligaciones jurídicas? Sí, gracias por la pregunta. Y sí que pues, se predijo, y de hecho cuando se diseñó COVAX en mayo de 2020, ya había, ¿no?, la impresión, y ya estaban las investigaciones y ya estaba el desarrollo de las vacunas en curso, y ya había, ¿no?, digamos, no era ciencia cierta, pero ya se sospechaba que esto iba a suceder. Y por supuesto que Gavi, la Alianza contra las Vacunas, previó y dijo, bueno, intentemos diseñar algo que sea una alternativa atractiva tanto para empresas farmacéuticas como para los estados. Y de algún modo lo fue para algunos estados, sin embargo, para las empresas farmacéuticas simplemente no fue suficiente. Ahora, y si tuvo el COVAX mecanismos para mitigar la práctica, pues quizá el único que sí estableció, el único mecanismo que se estableció en COVAX en esos contratos, compromisos anticipados, de compra anticipada, fue que si se compraban vacunas a través de COVAX, los estados que podían comprarlas, por ejemplo, Colombia también compró vacunas a través de COVAX, tenían que informarle a Gavi de qué contratos habían firmado con otras empresas, farmacéuticas en paralelo. Y en el caso de que hubiese una duplicidad, lo que se evitaba era el acaparamiento. En caso de que hubiese duplicidad, sí que podría considerarse que había una violación a las cláusulas de esos contratos. Ahora, no tengo esa información, no es de acceso público, no tengo datos de si ya detectaron algunos ejemplos de estados que compraron con COVAX y no informaron que ya tenían sus contratos bilaterales y acapararon vacunas gracias a COVAX. No tengo esa información, pero ese es el único mecanismo que se me ocurre que puede ver. Porque más allá de eso, insisto, no había COVAX, en tanto es una iniciativa mayormente de derecho privado, no tenía la capacidad de obligar, ¿no?, ni a estados ni a empresas farmacéuticas a que firmaran esos contratos. Bien. Bueno. Sí, gracias. Tal vez conectado con lo que estás diciendo, la pregunta de María Delia, ¿qué aspectos considera podrían mejorarse en el sistema COVAX para futuras emergencias sanitarias? Bien, no mencioné esto por cuestión de tiempo, pero algo que se ha propuesto y en el campo de la salud global, en los círculos y las negociaciones que hay en Ginebra, una de las limitaciones de COVAX es la participación, ¿no?, el nivel de participación de los estados en el diseño de este modelo. Como mencioné, ¿no?, se dividió a los estados en dos grupos, y si tienen un determinado
y nivel de ingreso per cápita, están en un grupo, y si no lo tienen, están en el otro. ¿Quién decidió esto? Gavi, por su cuenta, con el Banco Mundial, sin consultar previamente a los estados, ¿no? Por ejemplo. Eso es solo un ejemplo, ni se diga en la formulación de esos contratos, en el diseño de los contratos modelos. Hay contratos modelo, ¿no?, que tienen con los estados, pero eso lo formuló también Gavi, esta asociación público-privada, sin consultar a todos los estados que iban a tener que firmar esos contratos eventualmente, a esos compromisos anticipados de mercado o esos compromisos de compra anticipada. Entonces, esa falta de participación que quizás se entiende se justifica desde el punto de, ellos la justifican desde el punto de vista de que hay una emergencia y no podemos abrir un foro público que va a tardar quizá años, ¿no?, en daros un resultado. Pero lo cierto es que hubo un nivel de participación limitado en la formulación de los contratos, en el diseño de COVAX, y esto se considera que en un futuro podría mejorarse. Por ejemplo, hay un consejo de accionistas, creo que se llama, donde el ministro de Salud de Colombia es uno de los directores. Sin embargo, este consejo, como su nombre lo dice, tiene una función consultiva. No decide cuál va a ser el rumbo, ¿no?, de COVAX. Está ahí para proponer y para dar sugerencias, pero no tiene una capacidad de decisión mayor. Entonces no podríamos pensar que sea un mecanismo que sea más incluyente en un futuro de todos los actores que, digamos, deberían de tener voz y voto en este tipo de decisiones que tienen una dimensión pública a nivel global. Es decir, esto es un ejemplo, ¿no?, de qué se está pensando para mejorar la iniciativa, que haya una mayor participación en un futuro, y idealmente no cuando estamos frente a una emergencia, pero cuando haya más tiempo de diseñar esquemas más incluyentes de participación. Bien. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la respuesta. Aún nos quedan 3 preguntas de estudiantes, pero el tiempo ya nos hemos pasado el tiempo. No sé si tienes un par de minutos más para resolver rápidamente las inquietudes. Claro que sí. Ok, tengo, como te digo, tengo estas 3 preguntas aquí anotadas. De Óscar Abello: en caso de que un país que sea parte de COVAX tenga una queja o inconformidad frente a la administración del producto, ¿existe un mecanismo para esta situación? Si es así, ¿cómo funciona? Sí, gracias. La pregunta de Óscar Abello, puedo abundar más en cómo funcionaría. Es decir, en los contratos se prevé que inconformidad puede ser, como lo entiendo, ¿no?, por demoras en la entrega, pero como mencioné, puede haber justificaciones de demora, de circunstancias fortuitas que nadie puede prever. Otra puede ser, ahí volviendo a lo que lo cierto es que también en esos contratos de COVAX, y aquí se ve nuevamente el poder de negociación de la gente, no va a haber responsabilidad civil tampoco para las empresas farmacéuticas, sino que Gavi también es la que asume la responsabilidad en caso de que haya que compensar, por ejemplo, si un lote de estas vacunas es deficiente o puede producir. Gavi es la que se hace responsable de los posibles daños que se pudiesen ocasionar, y esto sería a través en efecto del arbitraje, de un arbitraje que tendría lugar en Ginebra conforme al derecho inglés. Pero imagínense, entonces habría los que estuviesen inconformes, tendrían que pagar las cuotas o los costos de un litigio en Ginebra conforme al derecho inglés. Entonces tendrían seguramente que pagarle a un bufete o un despacho jurídico allá que sepa, ¿no?, de ese derecho. Así que sí que hay un mecanismo, solo que es un mecanismo costoso, ¿no?, para que esa inconformidad llegue a unas consecuencias jurídicas, unas consecuencias legales. Bien, tal vez una pregunta más de Alejandro
Molina, ¿qué tan válidas son las cláusulas mencionadas que se encuentran dentro del contrato suscrito entre el Estado colombiano y Pfizer? Bueno, esta es una pregunta muy específica, pero no sé si tienes algún comentario. Bueno, sí, de hecho, justo me surgió a raíz de la pregunta, de comentario, perdón, en la renuncia, ¿no?, a la inmunidad soberana, digo, si el Estado colombiano aceptó, el juez, en este caso, no, el arbitraje, perdón, bueno, hice lo que el Estado colombiano. Pero yo me pregunto si eso podría haber algún recurso a nivel nacional donde siga, pero esos contratos son válidos, ¿no? Es válido que el Estado colombiano anuncie esa inmunidad y, por ejemplo, que se pongan como garantía bienes del Estado en otros países, es decir, digo, eso ya también aborda, pero ahí sí manifiesto que no tengo conocimiento en ese sector, pero sí que aborda los procedimientos de licitación pública en tanto estos son contratos que firma el Estado colombiano que se rigen, al menos para el Estado colombiano, bien las normatividades en materia de licitación pública, quién puede firmar ese tipo, qué tanto puede comprometerse. Yo, es decir, no podría decir si son nulas o no esas cláusulas, pero sí que puede haber algún tipo de recurso en pugna, podría pensar yo. Gracias por la pregunta. No, excelente, Pedro. Muchísimas gracias de verdad por tu participación hoy. Creo que nos queda un panorama muy, muy claro y también, o sea, de la situación actual y de los retos que le quedan al derecho internacional en este tipo de situaciones de emergencia global. Muchísimas gracias. No sé si alguno de ustedes también quiere despedirse, pero sí, muchas gracias de verdad por tus comentarios, Pedro, y tus aportes. A los estudiantes también, muchas gracias por su participación y por sus preguntas. Ojalá que se hayan sentido también así digamos, que haya sido una experiencia tan positiva como lo fue para nosotros tenerte aquí. Y también recordarles que se suscriban al canal de Uninorte Académico, donde realizamos habitualmente estos eventos. Muchísimas gracias, Pedro, Leticia, Shirley y Silvana, por la participación de todos los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos, y ya me voy a suscribir al canal. Muy bien. Bueno, feliz día a todos y a todas. Cuídense, hasta luego. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.